Hola Dani, ¿qué Ahí haces? ¿Cómo te va? está. Acá estamos, hace 3 horas que estamos tratando de conectarnos. Hoy Instagram no quiere saber nada. ¿Qué haces? Cos- Costó, pero salió. Bueno, nuestro quinta charla ya sobre diseño. Eh, en este caso hoy nos, nos suma a hablar de ética y diseño, ¿no? Eh, Lindo tema, es, lindo tema. En un momento como el actual es un tema interesante para tocar. sí, eh, nada, me resulta un tema bastante bastante abarcativo, eh, porque pendula en diferentes axiomas, ¿no? Por un lado, eh, hay una palabra que me resuena cuando se habla de ética y tiene que ver un poco con la ideología, ¿no? Eh, Otro es la inspiración o el insight en diseño. Y después un poco los temas que están como muy de moda hoy, que tienen que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad. Los tres axiomas que un poco pendulan alrededor de la ética y el diseño, por lo menos de los que visualizo hoy, tienen que ver un poco con la ideología, la inspiración y después lo medioambiental muy ligado a lo sostenible y a lo sustentable, ¿no? Sí, Y en cuanto a ideología, eh, yo creo que hay como subtemas que también se desprenden, que tienen que ver un poco con eh, elegir al cliente, ¿no? A la hora de trabajar, si bien cuando hay falta de trabajo, uno toma o intenta tomar todo lo que puede como profesional, ¿no? Pero principalmente es- viviendo en Argentina. eso me hace acordar una entrevista a Milton Glaser, que no recuerdo a quién la había hecho, que alguien le había dicho, o sea, justamente, ¿por qué él no trabajaba, por ejemplo, con las empresas productoras de tabaco? Y él le decía que se podía permitir el lujo de rechazar ese tipo de clientes porque eran clientes que no estaban de acuerdo con su ética de trabajo, con todo un contexto con el cual él no estaba absolutamente de acuerdo. Pero sí, es cierto, o sea, la elección del cliente tiene mucho que ver con el contexto personal del diseñador también. Sí, hay, yo creo que hay, por un lado, principios de cada uno, por otro lado, hay convenciones sociales, ¿no? ¿Sí? ¿Qué está bien y qué está mal? Eh, Porque sí, lo cierto en eso es que alguien, alguien debería hacerlo. Si no es uno, lo haría otro. Me refiero a, no sé, trabajás como enterrador, alguien lo tiene que hacer, por más que no nos guste. Ahora, dentro de nuestra ética, eh, si podemos elegir, obviamente, pero no es sencillo. No es sencillo porque a veces se torna complejo elegir a mi cliente, ¿no? Generalmente es el cliente quien lo elige a uno, pero y, y ahí es donde por ahí también tengo mis reparos, porque hay muchos clientes que te eligen por tu estética o por tu lenguaje, tu forma de diseñar. Y yo creo que ahí es donde también se cae muchas veces en eh, o que el diseñador pasa a ser un artista y deja de ser un diseñador, o en encasillamientos. Yo Sí, me acuerdo hace muchos no años, cabe, sí, perdón, no cabe duda, no cabe duda que a pesar, digamos, de todos los años ya de vida que tiene el diseño, de por sí, o sea, bueno, vos y yo lo sabemos bien, empezamos a trabajar cuando el diseño todavía estaba tratando de hacerse ver, de levantar cabeza, de tratar de que se entienda cuál es exactamente nuestra tarea, y aún hoy hay una gran parte de los clientes que te siguen viendo como un artista.
Sí. Sí, yo recuerdo hace muchos años trabajando en un estudio de diseño de lo mejorcito que había, y que muchos clientes nos iban a buscar por la estética. El problema que tenía ese estudio, que lo digo como autocrítica, era que todos los diseños terminaban siendo iguales. ¿Por qué? Porque no había una disrupción por parte del estudio. ¿Por qué? Como ya estaban en una zona de confort, de que diseñaban de la misma forma para todos, sí, terminaba siendo todo más o menos similar, ¿no? Y eso me trae, qué sé yo, pensando en esto de la ética, el diseño, algo que habíamos hablado nosotros antes en algún momento sobre el diseño UX, ¿no? Yo teniendo colegas diseñadores UX, siempre tenemos grandes debates con respecto a eso, porque ellos valoran mucho la funcionalidad, ¿no? Y siempre lo ponen como por encima del diseño, la funcionalidad. La funcionalidad. Sí, no hay que tener en cuenta. Perdón, me terminé la idea que te cierro. Y las grandes discusiones que tenemos es, no sé, por ejemplo, tenés que hacer el desarrollo del home banking de un determinado banco, ¿no? Y lo haces y funciona y es espectacular. Mañana haces el desarrollo de otro home banking y yo los veo todos iguales. O sea, iguales. Le cambian la marca, pero los veo todos iguales. O sea, hay un tema de emocionalidad, de pertenencia, que por ahí siento que todavía no lo están desarrollando del todo los diseñadores UX en ese sentido. Si bien no es ética pura, pero es tangencial, ¿no? Porque es como que terminamos haciendo todo lo mismo. Mira, tan tangencial en realidad no lo es. ¿Sabes por qué? Porque en realidad creo que justamente se trabaja por plantillas, ¿no? O sea, ese diseño, esa estructura funciona, entonces se repite, ¿no? La plantilla funciona, se repite. ¿Qué pasa con eso? Eso es un discurso que está un poco en contradicción con una base fundamental del diseño actual, o sea, del que trabajamos vos y yo cuando hablamos de diseño estratégico, que es el diseño centrado en las personas, un tema que hemos tratado en otras de nuestras charlas, ¿no? Cuando vos desarrollás el diseño teniendo como punto central las personas, o la persona de por sí, en realidad te apartás de la plantilla porque tenés que adaptar ese diseño a un cierto número de necesidades específicas. Y si pensás incluso en la evolución de ese diseño centrado en las personas a una actualidad aún más precisa, o sea, mucho más expandida, más alargada, que es la del el diseño centrado en la vida, el Life Center Design, donde no solo dejamos un poco de lado la persona en el sentido que la sacamos del centro, sino que nos ocupamos también del entorno en el cual esa persona se mueve. Esas plantillas de las cuales hablabas empiezan a quedar un poco perimidas, un poco fuera de moda, si queremos usar ese término, ¿no? O sea, sí. hay toda una cuestión hay una cadena que es diseñador, usuario, entorno, en donde el factor ético es fundamental, porque el diseño tiene que ser inclusivo, el diseño tiene que tener en cuenta toda una serie de derechos y de deberes que cada uno ejercemos al interno de una sociedad. Sí, por eso creo que parte de la ética, del mundo de la ética y el diseño, también está ligado a educar al cliente, ¿no? A enseñarle a cómo comunicar. No porque el cliente no lo sepa, porque en muchos casos lo sabe. Yo me refiero puntualmente en los casos en donde el cliente está en un proceso de aprendizaje
en lo que tiene que ver con comunicar su marca, su proyecto, su negocio. Sí. A ver, y esto viene a colación, por lo menos de lo que me pasa a mí a diario, ¿no? Yo trabajo con grandes empresas en lo que es asesoramiento y consultoría, pero también trabajo con muchos emprendedores, gente que se está iniciando o está iniciando algún proyecto y quiere llevarlo adelante, y es gente que no solo hay que educarla, sino que ellos mismos quieren aprender. Y eso te das cuenta, o por lo menos yo lo visualizo mucho en cómo fue cambiando la exhibición hasta en cualquier negocio, cualquier comercio, a la calle. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en la carrera, bueno, nuestra profesión, que ibas caminando por la calle y mirabas cuánta vidriera había de cualquier comercio y se colocaban en el vidrio papeles de oferta impresos en una impresora Cualunque común, sí, en hojas A4. Y eso fue cambiando. Y hoy ves que la gran mayoría usan ploteados que pegan información en la vidriera diseñada, no una hoja A4 blanca. Y eso tiene que ver con la educación. Vos fijate que estamos hablando de cosas mínimas, ¿no? Pero fue creciendo, fue evolucionando el mundo en cuanto a educar al cliente. Hoy se mira de otra forma. Sí, se interpreta de otra forma. Cosa que como diseñadores, digamos que nos ayuda bastante, porque hay una parte del trabajo que ya está hecha. O sea, uno tiene un cliente o un usuario que está de algún modo ya como esperando que las cosas se presenten de un cierto modo. Con más razón aún, digamos que cuando el cliente nos busca porque es algo bonito, nosotros tenemos más herramientas como para poder darle otra cosa más, o sea, un valor agregado que va más allá de un problema, de un discurso estético. O sea, sí, a ver, hay alguien que habla mucho de eso, que es Richard Buchanan, sí, donde él habla mucho de que el diseño también es poner en valor, ¿no? No es solamente, no es solo una cara bonita, sino es darle un valor a lo que se hace. Y ese valor no es tanto en lo que se hace, sino en lo que se percibe. Exacto. Que eso tiene que ver incluso con una cosa que habíamos hablado en una de las charlas, que era justamente el proceso de diseño, ¿no? O sea, la cadena de producción, la cadena de valor, o sea, cómo vos durante un proceso le vas agregando, vas generando valor en aquello que estás haciendo, en el resultado final. Pero eso tiene que ver justamente con una articulación de un proceso y un funcionamiento de las partes o de los actores de ese proceso, en el cual vos los vas cargando de valor, les vas dando valor. O sea, cada integrante tiene que también tener las motivaciones necesarias para que después ese producto final tenga realmente un valor agregado que sea realmente importante y tenido en cuenta por el usuario final. Sí, y hablando de valor, también un dato de lo que comenzamos hablando, también tiene que ver las inspiraciones del diseñador, ¿no? En cómo me inspiro como diseñador. Y en esto es lo que trabajo siempre es el tema del insight, ¿no? Cómo desarrollar ese insight. Que yo recuerdo muchas veces hablando con alumnos, me preguntaban, bueno, pero ¿y cómo surge la idea creativa muchas veces? Y las ideas creativas, no hay una regla que te diga esto tiene que salir de tal manera, o funciona, o surge de tal forma.
Ojalá fuese todo tan previsible. Claro, a ver, los insights se dan a cualquier hora del día y a veces en momentos impensados. Yo cuando recién empezaba tenía un cuadernillo con una lapicera en mi mesita de luz, al borde de la cama. ¿Por qué? Porque a veces no podía dormir, me despertaba y escribía algo, para no perder la idea. Digo, los insights vienen de cualquier forma. Bueno, si es por eso, alguna vez alguien me tomaba el pelo porque justamente por este motivo, ¿no? A veces yo me levanto, voy, agarro, me prendo la computadora o el teléfono, lo que tengo a mano para anotar y anoto, escribo, hago un boceto rápido para no perder la idea. Y alguno alguna vez me dijo, y después vos decís que no sos un artista, pero tiene que ver, o sea, mira, justamente los insights, o sea, esos puntos de referencia, de inspiración que uno busca cuando trabaja son muy importantes. Yo a veces, hay uno de los motivos por los cuales con el tiempo incluso cambié mi opinión del arte contemporáneo, es justamente eso, ¿no? Justamente que muchos artistas contemporáneos lo que hacen es dejar abiertas las posibilidades, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me gusta muchísimo la obra de Marina Abramović, o por ejemplo de Christo. O sea, gente que trabaja o con instalaciones o con performance, en el caso de Abramović, en el cual, digamos, está dado un input, pero después no hay un resultado dado, determinado. Y eso creo que es parte también del modo en el cual a mí me interesa a veces también moverme en el mundo del diseño, dar inputs, tener puntos de partida, cosas que me disparadores y ver a ver qué pasa, ver a ver cómo se desarrolla a partir de ahí la idea. Bueno, es que y volviendo, tomando un poco el tema de la ética, ¿no? Que a ver, la meta de cualquier diseño no está directamente relacionada a la ética. Lo que está directamente relacionado a la ética en el diseño es el camino. Es Exacto. Cómo yo voy guiando ese camino con una determinada ética para que no se vaya por las ramas. Sí. Pero después, ¿hacia dónde llegamos cuando generamos un arte, un diseño, una comunicación? Justamente es lo más lindo que tiene la profesión, ¿no? Que muchas veces no tenemos la total dimensión de a dónde vamos a llegar. Sí. Pero lo importante es que la ética muchas veces son esas luces que nos enfocan el camino para no irnos, ¿no? Y de ahí la importancia del proceso, ¿no? Justamente de volver a tomar aquella vieja pregunta de otra charla que era ¿cuál es el rol del diseñador en un proceso de diseño o al interno de un departamento de marketing o juntamente en la relación con el cliente? O sea, ese generar valor. Sí, totalmente. Y bueno, y con respecto a eso también surge otro tema que está muy en el tapete y tiene que ver con lo sustentable y lo sostenible, ¿no? Nosotros cuando presentamos un poco esta charla empezamos a hacer posteos de qué es sustentable y qué es sostenible, que tiene relación con la ética, porque hoy yo visualizo como dos miradas con respecto a eso. Uh-huh. Una mirada de lo sustentable y sostenible real, con una decisión no de cambiar el mundo, sino de corregirlo. Sí. Y después, por otro lado, veo lo sustentable y lo sostenible como moda. O sea, tengo como dos miradas de esos dos conceptos. Sí. Porque veo que hay muchas empresas que lo están asumiendo y con un rol
de mucho protagonismo, con mucha responsabilidad, pero después por otro lado veo que hay muchas empresas que hacen barrabasadas en nombre de, ¿no? Sí, el famoso greenwashing, ¿no? Que al fin, que es solo una careta, o sea, al fin de cuentas solo un disfraz que sirve para fines de consumo, mas no realmente con un objetivo honesto, serio. Y creo que tiene que ver también con que es un tema que hay bastante desconocimiento. Y vos fijate cómo será que estamos llegando de a poquito al 2030, que no es una fecha cualquiera, sino es la fecha a la cual se quieren llegar con los ODS, ¿no? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y fíjate que todavía estamos en pañales, porque si bien falta poco tiempo, que ya faltan 6 años, nada más, pero veo que hay muchos proyectos que todavía están como a muy largo plazo. Qué sé yo veo, por ejemplo, en Europa, donde vos vivís, que hay mucho desarrollo con respecto a lo sustentable y lo sostenible. Y lo pongo, y te lo digo con un ejemplo claro, de mis viajes por España. He ido bastantes veces, suelo ir bastantes veces a España, por trabajo, por charlas y demás. De hecho, bueno, para septiembre nos estaremos reuniendo. Y lo que me pasa desde hace mucho tiempo es que estás en una gran avenida y no sé, por lo menos me pasa a mí, ¿no? En Buenos Aires me aturden las grandes avenidas. Y lo que me está pasando en Madrid, ponele, que siento una paz en una gran avenida, poco ruido, pocos olores, y tiene que ver con que hay una política que se estableció en función a los hidrocarburos, las energías renovables y demás, que hace que tengas muchos coches, muchos vehículos híbridos. Y que me pasa en Argentina, que voy a cualquier avenida de Capital Federal y terminas sordo prácticamente, y lleno de humo de vehículos. Sí, ¿no? Una contaminación. Entonces, incluso sonora, muy claro. Importante. Entonces, quieras o no, veo que en Europa se está trabajando. Obviamente podemos conjeturar o debatir a qué velocidad, ¿no? Pero en Argentina, por lo menos en Sudamérica, te diría, lo veo como muy lejano eso. Por eso creo que lo sustentable y lo sostenible, pensando en territorios, todavía dista mucho de alcanzarse, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho camino por hacer en ese sentido, y si queremos comparar las empresas de las administraciones o de los administradores de los países, a veces pasa un poco también lo mismo. Es cierto lo que vos decís, en Europa, digamos, se vive como una especie como de isla, donde ciertas cosas, digamos, que se van cumpliendo y se van haciendo. Es cierto que hoy, por ejemplo, nos pasaba, estábamos en la calle, cruzamos la calle, pasó un autito viejo, un Fiat 600 viejísimo, y el olor a combustible era terrible, y la primera cosa que dijimos es, mirá, este olor era el que sentíamos una vez en la calle. Claro. ¿No? Uno se desacostumbró totalmente a sentir el olor al caño de escape. Por el otro lado, te pasa que, por ejemplo, acá en Italia se prevé que antes del 2035 todos tengamos autos o híbridos o totalmente eléctricos. ¿Qué pasa? Todavía es una tecnología muy cara. No todos podemos cambiar o podrán cambiar el auto de acá a 10 años. Totalmente cambiar, o sea, que el parque automotor quede totalmente al 100% renovado.
contemporáneamente hay un sistema de transportes que funciona como funciona. O sea, vos no tenés suficientes medios de transporte como para decidir dejar el auto y entonces decir, yo no me muevo en auto, me muevo solamente con el transporte público, porque en el transporte público todavía tiene muchos agujeros y tendría que haber realmente una inversión que sea coherente al discurso gubernamental sobre la ecología, sobre el proteger el ambiente, sobre la no contaminación, etc. Sí, y hay otra barrera también que tiene este tema y está ligado a la carga, ¿no? Porque si bien tenés vehículos eléctricos, Sí. Lo cierto es que todavía no tenés cargas rápidas. Entonces también se hace complejo tener un vehículo eléctrico y saber que por ahí necesitas horas para cargarlo. Sí. Es un tema. Y bueno, con respecto a lo que mencionaste un poco por encima de el Life Center Design, Sí. bueno, la próxima charla probablemente la hagamos con un estudio de diseño que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? Sí, hay gente muy interesante que esperamos poder tenerla acá como invitados y ver a ver que nos cuenten un poco su experiencia y su punto de vista justamente de la ética, el trabajo y justamente el diseño centrado en la vida, o sea, justamente en la vida que los humanos tenemos en este mundo. Así que bueno. Bueno, Lucas. Por un lado tenemos una charla prevista interesante para el mes que viene, por la otra, bueno, ya iremos contando un poco de lo que pasará en septiembre y octubre. Perfecto. Bueno, un placer como siempre hablar y bueno. Igualmente. Seguimos en contacto y ya en Dios mediante haremos la sexta charla. La sexta charla. Así que bueno. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.